hermanas, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. Hacerles la cordial invitación a visitarnos, a acercarse, es una oportunidad de un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios sigue sanando, tocando, liberando. En las pantallas puede usted ver nuestros números de contacto, la ubicación de la iglesia. Así también le invitamos a mirar en nuestro canal de YouTube los videos en los cuales se testifica sobre el poder del Espíritu Santo, tocando, sanando, liberando personas. La oportunidad está en usted, mis hermanos y hermanas. Serán bienvenidos. Si usted necesita un encuentro con Dios, si usted necesita ser activado por el poder del Espíritu Santo de Dios, busque la presencia de Dios. Será bienvenido a esta casa de Dios. El día de hoy, hermanos y hermanas, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice el versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muchas veces como cristianos pensamos que orar es repetir algo. Muchas veces como cristianos aún le tomamos a esto como un amuleto, el Padre Nuestro. Y nos pasa algo: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y estar en el velorio: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nos viene la necesidad, el problema, la emergencia: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no comprendemos lo que el Señor Jesucristo en el mundo espiritual estaba enseñando a sus discípulos sobre la oración. Porque si usted mira el versículo 1, ¿qué dice? Que Jesús estaba orando. ¿Dónde oraba el Señor Jesús? Apartado en las montañas. Él, después de hacer la obra, sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros de multiplicación, predicar el evangelio, se apartaba a un lugar solitario a orar con el Padre. Y dice a orar, no dice a rezar, a repetir, a recitar, dice a orar. La oración en el mundo espiritual es un medio de comunicación con Dios, con el Padre. La comunicación, para que sea comunicación, debe haber dos vías: un emisor y un receptor. Alguien que habla, alguien que escucha, y cuando esta persona acabó de hablar, el que estaba escuchando empieza a hablar para retroalimentar. Esto es la oración aún en el mundo espiritual. Pero hoy la gente, como digo, el Padre Nuestro lo ha tomado como un amuleto. Solo cuando tiene alguna situación específica, algún momento, por allí tiene un tiempillo, ora de esta manera. Pero cuando el discípulo se acercó donde Jesucristo y le dijo: Señor, enséñanos a orar, lo que le estaba diciendo: enséñanos a comunicarnos con el Padre. En una comunicación no solo pedir, también es entregar, es recibir y también dar. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Y les dijo: cuando ustedes oren, ¿sí? Ustedes digan: Padre Nuestro. Cuando cambiamos como cristianos el hecho de ver a Dios por Padre, tu manera de cristianismo cambia. Porque cuando hablamos solo de un Dios grande, Dios eterno, Dios misericordioso, Dios de luz, Dios de verdad, Dios grande y eterno y poderoso, y vemos inalcanzable. Y vemos una barrera, un abismo de una eternidad en que un humano pueda comunicarse con un Dios tan grande, tan santo y tan. Cuando usted cambia la visión
visión de Dios para los padres, su corazón y su entendimiento empieza a cambiar. Porque ya no le va a ver al Padre como distante de la eternidad a millones de años luz. Cuando Jesucristo dijo, no solo le digas Dios, dile Padre. Porque cuando usted tiene algún problema, cuando usted es un hijo que depende de sus padres, ¿a quién corre? Al padre, a la madre. Y aún cuando se ha dado cuenta, aún cuando los hijos son casados, todavía siguen dependiendo ¿de quién? De los padres. Entonces Jesucristo le estaba diciendo, discípulo, tú y los que quieran aprender a orar, primero cambia tu visión. Mira a Dios como tu Padre. Ese Padre que tú puedes pedir consejo, pedir dirección, pedir sabiduría. A ese Padre que te va a ayudar, que te va a dirigir, que te quiere ayudar. A ese Padre, ora tú. Amén. Y dice que le dijo, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Es reconocer nuestra posición de dependencia, que nosotros estamos en esta tierra y que sin el Padre nada podemos hacer. ¿Recuerda usted que dice en Juan 15:5? Apartados de mí, nada puedes hacer. Entonces dice, reconoce que tú estás en esta tierra y que necesitas de tu Padre que está en los cielos. Primero, relación no con solo Dios, sino con tu Padre. Segundo, reconoce tu posición, que todos los que estamos en la tierra necesitamos de Dios que está en los cielos. Mire lo que dice, santificado sea tu nombre. Cuando usted está reconociendo que Dios es santo, que Dios es puro, usted está en cierta manera alabando a Dios. Dice que le diga, santificado sea tu nombre. Así también le dice, venga tu reino. Hermano y hermana, cuando nosotros reconocemos y tenemos claras las cualidades de nuestro Dios, nuestro corazón y nuestro entendimiento empieza a ser transformado. Cuando nosotros reconocemos que nuestro Dios es santo y que aún nosotros debemos santificar el nombre del Padre por nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar, tu modo de vivir va a ser cambiado. Hay mucha gente que cree en Dios bueno, pero no cree en Dios santo. Hay mucha gente que dice, Padre, mi Padre es bueno, pero no cree que su Padre es santo. Y cuando nosotros tenemos desconocimiento de la palabra, ¿qué vamos a hacer? Destruidos. La palabra dice, el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Cuando tú en tu oración reconoces que Dios es santo, que tu Padre es santo, ¿a qué te vas a mover tú para agradar a tu Padre? A la santidad. Vas a empezar a adoptar esa santidad del Padre para poder presentarte delante de Él. Santidad no es perfección. Santidad es apartarse de lo que sabemos que no agrada al Padre para agradarlo a Él, para poder estar en comunión con Él. Ahora, mire, ¿qué más nosotros debemos pedir en la oración? Aparte de reconocer que es nuestro Padre, aparte de reconocer que es un Dios santo, aparte de reconocer que Él está en los cielos, es decir, alaba, adora, reconoce, exalta el nombre de tu Padre, de tu Dios. Y dice, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu salvación, venga tu Espíritu Santo, venga tu verdad, venga tu luz, venga tu sanidad, venga tu liberación. ¿Se ha dado cuenta la gente cuando está en necesidad? Y aún cuando está en necesidad, ¿qué es lo que pide? Solo pide pan, comida, trabajo, dinero. Cuando está enfermo solo pide sanidad, pide liberación. Cuando tiene un problema solo pide que Dios le ayude en el problema. Pero si usted se está dando cuenta, cuando Jesucristo empezó a enseñar al discípulo y a los discípulos, ¿qué le dice? Venga tu reino a nosotros. ¿Qué le está pidiendo usted al Padre? Cuando usted le dice, venga tu reino, en el reino hay enfermedad, en el reino hay dolor, en el reino hay sufrimiento, en el reino hay pobreza, en el reino hay angustia. No. Mire, mis hermanos, cuando nosotros oremos a Dios, digamos, Señor, venga su presencia a mi vida. Que venga su Espíritu Santo a mi vida.
que su Espíritu Santo no solo more en mí, sino more en esta casa. Que su Espíritu Santo de la verdad toque los corazones de mi casa y de mi familia. Que su presencia, su luz, su verdad inunde mi casa. Y usted está pidiendo que la presencia de Dios con su favor, gracia y misericordia los visite y los llene. Pero se ha dado cuenta lo que digo: Padre, danos el pan, danos el trabajo, guárdanos, protégenos, sánanos, amén. Pero usted dentro de su oración pide por la presencia de Dios, pide por lo que hay en el reino, venga a su vida, a su casa, a su familia. O solo la oración es puntual por la necesidad, por lo que le preocupa y que le angustia. Dice en la palabra en el Apocalipsis que partiremos a donde ya no hay más dolor, ni enfermedad, ni llanto, en donde todo va a ser paz, bienestar, va a ser el gozo en el Señor. Entonces, en nuestros tiempos de oración, usted debe pedir que venga lo del reino de Dios a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, y aún sobre esta tierra. ¿Por qué cree que la humanidad se está perdiendo? Porque no hay cristianos que estén pidiendo: venga Señor su Espíritu, avive a las iglesias, avive a los pastores, avive al pueblo, para que ya no solo hablen de Dios Todopoderoso, sino para que comprendan que es necesario recibir, retener, crecer en el poder para dar poder, para hacer luz en medio de estas tinieblas. Porque si el reino de Dios es luz, debemos traer la luz de Dios a este mundo para testificar a este mundo que está en tinieblas. ¿Se da cuenta, mis hermanos? El Padre espera que tú pidas que lo que está en el reino venga a esta tierra, para que las naciones, para que las iglesias, para que toda la gente que necesita de Dios pueda salvarse. Ahora, tremendo. Miren qué más nos dice: venga tu reino. Después de eso, ¿qué más les enseña Jesucristo a pedir cuando usted empieza a orar al Padre? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando usted ora, hermano, hermana, cada día fielmente, se da el tiempo para decirle al Señor que se haga su voluntad en mi vida, que se haga su voluntad en mi casa, que se haga su voluntad en mi familia, que se haga su voluntad en mi descendencia, ¿o no? Señor, dame trabajo, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame en esto, Señor, dame finanzas, Señor, el problema. Pero usted ora por la voluntad del Padre en medio de esa situación. Mire, a veces como cristianos nosotros no oramos con este entendimiento. Y oramos hasta por orar. Y a Dios solo le informamos lo que vamos a hacer en nuestra voluntad y no le pedimos a Dios que nos diga cuál es su voluntad. ¿Se ha dado cuenta? Y Jesucristo dice que cuando tú vayas a orar, le digas: Señor, Padre, hágase tu voluntad. ¿Se ha dado cuenta? El cristiano lo informa, no va a decir: y mañana me voy allá, y voy a hacer el trámite, y tengo que ir acá, y voy a viajar allá, y voy a trabajar así, y esto y el otro. Y en medio de la oración nunca le dice: Padre, esta es tu voluntad. Entonces, como cristianos tenemos que dejar de informarle a Dios de nuestra voluntad. Y se han dado cuenta, hay muchas religiones que oran el Padre Nuestro, o que rezan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad en los cielos así como en la tierra. Y después de hacer este rezo, ¿a dónde se van? A adorar ídolos, a hacer fiesta a los santos, a los niños, a embriagarse. Producto de esas fiestas en donde hay alcohol, ¿qué hay? Fornicación, adulterio, violaciones, peleas, disensiones, herejías. Pero rezan al Padre Nuestro. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios esa? Y Jesucristo dice: cuando tú ores, pide al Padre que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, perfecta. Porque dice que dentro de la voluntad de Dios se tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, como cristianos, como iglesia, a quienes nos escuchan por YouTube, deje de orar por orar. Pida a Dios en cada situación, buena, mala, fea o desagradable, cuál es su voluntad
voluntad, Señor, sobre mi vida, sobre esta situación, sobre mi casa y mi familia. Dejemos de ser cristianos que vivimos informando a Dios, mañana me voy para acá y voy a hacer esto, y aquí, y arriba, y abajo, yo voy a hacer esto. Estamos informando a Dios. ¿Y dónde queda la oración que Dios nos enseñó? Hay gente, y aún cristianos, pensamos que porque oramos, le imponemos a Dios nuestra voluntad. Señor, sana, sana, libera, bendice. Y orar es imponer nuestra voluntad. Orar es precisamente pedir a Dios que nos revele su voluntad. La oración no es imponer nuestra voluntad sobre la de Dios. La oración nos sirve para poder conectarnos a la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, a veces Dios ya nos ha hablado, ya nos ha dado visión, ya nos llevó a lo grande y oculto. Pero pese a que Dios ya nos ha revelado su voluntad, seguimos en nuestra voluntad. Y como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos comprender, hermano, hermana, que no debemos desconocer la voluntad. Que podemos, sí, pero le va a ser duro avanzar en su voluntad. Por eso dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, cuando estás en la voluntad de Dios. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Cuando estás en la voluntad de Dios. Y Jehová Padre te promete, yo pelearé por vosotros, no es tu guerra, sino es la mía, cuando estás en la voluntad de Dios. Pero cuando vivimos haciendo nuestra voluntad, vivimos cansados, cargados, turbados, aburridos, angustiados, estresados, desesperados, afligidos, con insomnio y muchas cosas más que me tardaría todavía en nombrarlas, cuando vivimos de nuestra voluntad y no la de Dios. Miren, mis hermanos, si aún Jesucristo, vamos a San Juan 6:38. Amén. Si aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios Altísimo que fue concebido sin carne, mire lo que dice San Juan capítulo 6 versículo 38. Mire lo que dice el Señor Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Amén. Entonces no es que yo oro y hago mi voluntad. No es que yo pido y le informe a Dios mi voluntad. No, cuando tú oras, tú debes preguntarle al Señor cuál es su voluntad en esto. Diríjame, Señor, en su voluntad en esta situación. Y hay algo que al cristiano no le gusta, que a veces el Padre te va a pedir cosas que a tu carne le parecen feas, pero para el Espíritu son agradables. Hay gente que ora siempre por su voluntad y no por la voluntad del Padre. Y a veces el Padre te va a pedir cosas en su voluntad que a ti no te va a agradar en un inicio, pero que después de unos años tú vas a comprender por qué el Padre te dijo que eso era dentro de su voluntad. Hermanos y hermanas, en el cristianismo es o no es, o somos o no somos. Por eso dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación. Dios no va. Y todo en el reino es luz, es verdad, es paz. Entonces, hermano y hermana, mire lo que dice Jesucristo: porque yo no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pastor, pero hasta a mí quizás yo no me hablo audiblemente, pero quizás aquí en esta palabra ya está la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que dice la palabra orar sin cesar? Es la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que en Hebreos 25 dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Qué es? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que tú lo que recibes de Dios por gracia debe estar por gracia. La palabra de Dios en su voluntad dice sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. ¿Se da cuenta? Y la palabra de Dios dice ora por todos los santos de la iglesia. La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice escudriña las palabras y medita en ella de día y de noche. Es la voluntad de Dios. Y dice ir y proclamar las buenas nuevas de la salvación
Entonces hay cosas, hermanos, que ya está aquí la voluntad de Dios. Tú no necesitas que Dios te ande destruyendo. Recuerda que le dijo Jehová Padre a Saúl cuando fue confrontado por medio de Samuel. Dios se agrada más de la obediencia que de multitud de sacrificios. Entonces de nada te sirve vivir orando un montón y desobedeciendo un montón. De nada te sirve leer mucho la Biblia y que vivas desobedeciendo un montón. De nada nos sirve ir a la iglesia si seguimos en la misma vida de desobediencia, si no queremos hacer la voluntad. Nos engañamos, hermanos. Por eso no hay cambio en el cristiano. Si Jesucristo nos dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo sabía muy claro lo que tenía que hacer. Si ya Dios a nosotros en lo espiritual nos habla, deja esto, haz esto, muévete para allá, ora por esto, espera por esto, cree por esto, ora más por esto. Esto no es mi voluntad, pero seguimos en lo mismo, hermanos y hermanas, en la voluntad de quién estamos. ¿En la de Dios o en la nuestra? ¿Usted cree que Dios no está a nuestro favor si vivimos, como dicen, con premeditación y alevosía, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios? Es imposible, hermano. Es por eso que una palabra te dice, la oración del justo es poderosa y eficaz, porque es gente que está en la voluntad de Dios. Que todo el mundo puede orar por el pecado, todo el mundo puede orar. Lo que no va a tener es poder, no va a tener eficacia y no va a tener un resultado. ¿Se da cuenta lo que Jesucristo en realidad estaba diciendo sobre la oración? No es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Me voy a la discoteca. ¿Recuerdas de esa serie que había una persona que repetía? Decía, los animales que comen hierbas son herbívoros, los animales que comen huevos son omnívoros. ¿Sí que no se acuerdan? Era un programa a los que ya tenemos algunos añitos, ¿sí? Repetía de memoria. Los animales que comen hierbas son herbívoros, los animales que comen huevos son carnívoros. Y solo así. Esto no es entendimiento. Esto muchas veces es memorización. ¿Se da cuenta todo lo que el Señor Jesucristo dijo en unas pocas frases? Es muy profundo. Y eso que no ingreso a más profundidades porque nos tomaría quizás todo el día. Pero lo importante es que usted tenga el conocimiento base de lo espiritual para que usted pueda tener el hecho de, en su conocimiento, decirle, Padre, lléveme a las profundidades de la oración del cual el Señor Jesús habló en 3 versículos. Muchas veces oramos por la voluntad, pero si nos damos cuenta no es la voluntad de Dios. A veces no es el tiempo en el que Dios se quiere operar y nos decepcionamos porque no comprendemos el tiempo de Dios. Pero Dios escucha toda oración que sale del corazón. Dios escucha el clamor, Dios escucha la oración que tú le haces con buena intención. Pero lo importante es que tú comprendas que cuando tú oras por la voluntad de Dios va a haber un tiempo. No es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. No es de la manera que tú quieres, es de la manera que Dios quiere. No es en el lugar que tú quieres, es en el lugar que Dios quiere. ¿Recuerda cuando Naamán se fue a pedir oración para ser sanado de su lepra? ¿Sí o no que oraron o no oraron por él? Oraron, ¿cierto? Pero él fue buscando una palabra de sanidad y el profeta le mandó al consiervo la palabra de cómo iba a ser sanado. Y ahí estaba ya la voluntad de Dios. Él ni siquiera tuvo que orar, ni el profeta tuvo que orar, veía la voluntad de sanidad del Padre sobre Naamán de su lepra. Ya estaba dada. La voluntad era Naamán. Aquí no va a haber quizás oración, pero hay mi palabra que es mi voluntad. Ve y sumérgete en el Jordán 7 veces y allí vas a salir. ¿Estaba o no estaba ya explícita la voluntad de Dios? Estaba. ¿Se da cuenta? Pero Naamán dijo, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a tocar mis partes enfermas, iba a orar a su Dios y iba a estar sano. Pero la voluntad del Padre muchas veces no es como tú quieres. No es de la manera que tú quieres, no es en el tiempo como tú quieres. Entonces de nada nos sirve decir Padre Santo y orar al Padre Nuestro de memoria y decir hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y cuando Dios ya te instruye con la palabra cuál es su voluntad, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
porque ya conocía la voluntad de Dios y sabía cómo iba a ser sanado. ¿Cómo está? Leproso. Hay mucho cristiano leproso espiritual que no puede ser sanado, ni dimensionado, ni activado en lo espiritual. Porque aunque Dios ya le ha revelado la voluntad y aunque vive orando, no se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? A Naamán le pasó. Tremendo. Entonces, hermano, hermana, siempre tengamos la sensibilidad de que aquí ya está la voluntad de Dios. Y si usted está activado a lo espiritual y ya Dios te ha dicho cosas, sígase esa voluntad. Ahora, ¿qué más habla la palabra sobre la voluntad? Vamos a Juan 14, 21, aquí mismo. Es tremendo. Juan 14, 21, mire lo que nos dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted ora por la voluntad de Dios, y Dios ya le revela su voluntad, Jesucristo acotó y dijo: si usted me ama, va a obedecer. Y obedecer es hacer la voluntad de Dios. Y mire qué gran promesa que le damos. El que tiene mis mandamientos, es decir, la voluntad de Dios, y los guarda, es decir, los obedece, los pone por obra, ese es el que me ama. Entonces, cuando venimos de la iglesia decimos: Padre amado, Padre bendito, Padre precioso, pero sigue viviendo en lo suyo, no le está amando a Dios de corazón. Y mire lo que dice, que cuando obedecemos la palabra de Dios, dice que nosotros le demostramos a Dios que le amamos. Dice: y mi Padre le amará y me manifestaré a él. Pues queremos que Dios se nos manifieste más allá de lo que nos atrevemos a creer. Amén. Viva en la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos ver lo grande y oculto que no podemos ver con estos ojitos? Amén. Síguese a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren operar en lo sobrenatural y de ver de que su oración no movía nada, ahora se mueve para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para que la unción de Dios caiga sobre otros? Amén. Síguese a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que su presente y su futuro sea más ligero y sobrellevable que vivir en sus propias fuerzas? Síguese a la voluntad de Dios. Apartados de Dios, es decir, lejos de la voluntad de Dios, nada puedes hacer. Recuerda que dice la palabra de Dios, que Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, ¿a dónde va a entrar? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces podemos vivir orando por la voluntad del Padre, pero no hacer la voluntad del Padre, ni siquiera a dónde vamos a llegar, al reino de los cielos. Porque Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora entienden por qué dice la palabra: estará 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado; estará 2 en la ciudad, uno será tomado y otro será dejado. Porque aún hay gente que dentro de la misma iglesia y de la misma casa no puede estar en la voluntad del Señor. Y Dios quiere salvar a todos. Por eso es importante que nosotros comprendamos lo que aún nos dice la oración, para mover el poder de Dios y que la voluntad de salvación del Padre se mueva sobre su vida, su casa y su familia. Por eso dice la palabra: el que me ama obedece y guarda mi palabra, y mi Padre se le manifestará a él. Él está diciendo: le va a dar poder, le va a dar presencia. La oración con poder y presencia de Dios va a moverlo con la carne y en su fuerza humana. Tremendo. Vamos avanzando. Entonces, cuando oremos, hermanos y hermanas, tengamos en cuenta que en la voluntad de Dios nos va a pedir cosas que al momento nos van a costar, pero que después de unos años nos va a bendecir. Dice: hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. ¿Qué más dice? Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué pan se refería a Jesús? A la tortillita con quesito y cebollita, al wafflecito,
al sanduchito que recién sale de la guaflera, a la carnecita con papita frita. ¿Qué pan se refería Jesús? Y este es el tema que la gente piensa que cuando ora el Padre Nuestro, mejor dicho, recita o reza el Padre Nuestro, se refiere al pollo con papas y arroz, a la sopa con hueso y yuca, al pan para el café con queso. Y por eso la palabra dice: el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando Jesucristo oró y dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tremendo. Miren lo que dice Juan 6:35. San Juan capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra en San Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesucristo estaba enseñando a orar, te estaba diciendo como cristiano: cuando tú pides y oras el pan nuestro de cada día, es el pan espiritual. Hay mucha gente que cree que solo el pan que tú ves en tu mesa es el pan que le interesa a Dios. ¿Se han dado cuenta? Cuando había escasez de harina y aceite, ¿qué hacía el Padre Santo con sus profetas? En medio de una sequía, multiplicaba la harina y el aceite. ¿Qué hizo con Elías el Padre en medio de la sequía de una nación? Mandó cuervos con pan y carne por la mañana y cuervos con pan y carne por la noche. ¿Te faltó algo o le faltó comida? Cuando la viuda de Sarepta estaba recogiendo leña para que servirse la última tortilla de pan, eres un hijo y dedicarse a morir, ¿qué hizo Dios? Mandó al mismo Elías donde la viuda de Sarepta y le dijo: yo ya he ordenado que esa viuda te sustente. Con esa poca aceite y ese poco harina, allí te va a sustentar por mi palabra, porque es mi voluntad, y yo proveo del pan a los que me piden y a los que están en mi voluntad. Y dice que la viuda, cuando le dijo: solo tengo una porción para mí, para mi hijo, y luego de esto nos vamos a morir, ¿qué le dijo Elías? Sí, pero ve primero compara una para mí y luego para mí. Y no escaseará el aceite ni la harina de tus vasijas por la palabra de Jehová Dios. Y se multiplicó o no se multiplicó. ¿Cuántos años vivió la viuda Elías y los que estaban en su casa de esa vasija y de ese aceite? 3 años. Más de 3 años. Entonces, hermana, miren lo que dijo Jesucristo: danos el pan nuestro de cada día hoy. Pero te estaba enseñando a que el pan de vida es Jesús. Es decir, que tú busques la palabra de Jesús, que tú busques la presencia de Jesús, que tú te rindas a los pies de Jesús, que tú anheles que Jesús habite dentro de ti. Donde Jesús habita, no hay escasez. Donde Jesús habita no va a haber necesidad. Donde Jesús habita, aún en medio de la escasez va a haber multiplicación. Donde Jesús está, así no tengas pan, Dios va a multiplicar el pan y los peces, como lo hizo cuando predicó a más de 15,000 personas en medio del desierto. ¿Recuerda? Jesucristo dice que estaba predicando a más de 5,000 hombres con sus niños y sus mujeres, es decir, más o menos 15,000 personas. Y los discípulos le dijeron: el uno, Señor, 200 denarios no nos alcanza para darle comer a tanta gente. Y el otro vino y le dijo: Señor, aquí no hay panaderías, mejor ya despídelos. Y Jesucristo, de un niño que en medio de su limitación, de unos pocos panes y peces, le entregó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Oró, dio gracias al Padre, y a los mismos discípulos incrédulos les dijo: vayan y repartan la cosa. ¿Cuántas cestas recogió después de esto? 12 canastas. ¿Dónde está Jesús ha habido hambre? No. Y miren lo que dijo en San Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre? Sí. Yo te voy a sustentar, no con el pan natural, pero primero busca el pan espiritual. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo: primero busca el reino de Dios y su justicia?
y todas estas cosas que necesitas serán añadidas. Es decir, lo que has de comer, lo que has de beber y lo que has de vestir. Pero la gente piensa que cuando ora el Padre Nuestro es el pollo, la carne, el pescado, el pan. No, esa es la añadidura. Jesucristo, cuando el discípulo le dijo, enséñanos a orar, le dijo, está bien, te voy a enseñar, ojalá me comprendas. Danos el pan nuestro de cada día. Sí. Pero Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Si a ti te falta el pan, el pollo, el pescado, el arroz, el aceite, sí. Primero, come de mí. Primero, búscame a mí. Y todas esas cosas van a ser añadidas. Ahora se da cuenta por qué hay tanta gente que vive esperando canastas de amor dentro de las iglesias. Porque lo que le preocupa es buscar el pan natural y carnal y no el espiritual. Y no hay cristiano en mendicidad, como ya hemos visto en las prédicas anteriores y que próximamente saldrá al canal de YouTube. No hay cristiano pobre, hay cristianos pobres porque tienen desconocimiento, porque viven contrario a la palabra. Entonces no es bíblico que a un cristiano se le viva aún dando cada rato canastas de amor y que hagan de esto un comedero. No es así. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí también le doy la añadidura. El que come de mí no estará en escasez, el que come de mí no va a tener sed. ¿Se da cuenta? Yo soy el pan de vida. Tremendo. El que a mí viene, no dice que va a la iglesia esperando pan, sanduchito, arrocito, no. El que viene a buscarme a mí, porque yo soy el pan de vida, este va a ser saciado. Y no solo en lo espiritual, sino también con el pan terrenal. Es por eso que el cristiano sigue pobre y mendigo, esperando la ofrenda, la canasta de amor, y si no, eso es antibíblico, hermanos. Hay que dar sí al menesteroso, al pobre, al forastero, al mendigo, sí, porque aún ellos tienen desconocimiento de la palabra y cuando se acerca a dar hay que hacer entender que Cristo le ama y que Cristo le puede sacar de esta condición si él decide rendirse a Dios. ¿Cuál sería la diferencia de un mendigo de la esquina que no conoce la palabra a un cristiano en mendicidad dentro de la iglesia? Solo lo que cambia es el lugar, pero vive en el mismo estado. Porque lo que le interesa es el pan natural, sus necesidades naturales y no el pan espiritual. Jesucristo dijo, pide, Padre, danos el pan de cada día. Uy, ¿sabe dónde está el pan de vida? Para los que no se mueven en el mundo espiritual, aquí está el pan. Por eso Juan 15:5 dice, apartados de mí nada puedes hacer. Hay gente que va a la iglesia pero solo quiere el pan natural y el corazón está apartado de Dios. Es por eso que fueron sin trabajo, se les oró, Dios les dio trabajo, ¿a nosotros? A servir a Dios trabaja. Gente que llegó sin plata con deudas, se les oró, Dios proveyó, pagaron sus deudas, pues siguen trabajando con sus nuevas deudas que adquirieron lejos de Dios. Hay gente que solo necesitó sanidad y liberación, cuando fue sanado, Dios les hizo el milagro, se fueron lejos de Dios. ¿Qué pan buscan? ¿Del espiritual o de la tierra? Entonces se da cuenta, Jesucristo te estaba dando promesa en medio del Padre Nuestro. Pide el pan, yo soy el pan, búscame a mí que soy el pan y te daré aún el pan natural. Porque todo el que a mí viene no tendrá hambre jamás y tampoco va a tener sed. Porque yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo no sé, hermanos, si no comprendemos. Por eso Cristo Jesús dijo, viendo no ven, oyendo no oímos, y no pueden abrir el corazón para yo sanarlos y restaurarlos. Lloramos, Padre nuestro, dame pancito, dame la comida, Señor, mira las finanzas que no tengo que comer. Pero no le está diciendo, Padre, tengo hambre de su justicia, tengo hambre de Jesús, tengo hambre del pan de vida. Señor, quiero acceder a lo grande y oculto, porque cuando su poder está en nosotros provocamos milagros. ¿Se dan cuenta los niveles de oración? ¿Qué pan vive en mí? Amén. Jesucristo dijo, Padre nuestro, danos el pan de cada día, danos.
Y Jesucristo dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí. Si usted va a la iglesia, vaya a buscar a Dios y al Padre, no vaya a buscar la ofrenda y la canasta de amor. Y mire lo que dice. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Nos van a dar bolita. No me quería más bonita ahorita, pero bueno. Se refiere de gente con sed en su alma, con sed en su corazón, con sed en sus pensamientos. Cuando usted tiene sed en el corazón, ¿cómo se siente? Seco. A esto se refiere Jesús. Gente seca en el espíritu, gente seca en su corazón, gente seca de entendimiento, gente seca al reino de Dios. Y Jesucristo te dice, el que viene a mí, buscándome a mí por el pan de vida, lo espiritual, no va a tener hambre. Y el que en mí cree no va a tener sed jamás. Es decir, no vas a volver a estar seco. ¿De dónde dice la palabra que van a brotar ríos de agua viva? De la montaña, del mar, del río, ¿de dónde va a brotar? Y de tu interior brotarán ríos de agua viva. Cuando Jesús está dentro de ti, aún Él te va a dar el agua viva para que tú no vivas seco espiritualmente. Y ya no solo con hambre, sino que ya te vas a saciar la sed. ¿Se dan cuenta cuánto Dios nos quiere dar? ¿Y qué es lo que te estaba diciendo Jesús? Pide, come primero de lo espiritual, bebe de lo espiritual. Y lo que tú necesitas, la carne, el pescado, el arroz, el atún, las salchichas, el encebollado, no te lo voy a dar por añadidura. Pero el que viene a mí, ¿amén? Es tremendo. Vamos a Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mire lo que dice Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así esté metida en la iglesia, si no está buscando la palabra que sale de la boca de Dios, a vivir con hambre. Y aparte de vivir con hambre espiritual, seco y vacío, a vivir con hambre carnal. ¿Se dan cuenta, hermano? Y esto a mí me contesta muchas cosas de mucha gente que ha desfilado por la iglesia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que quizás tiene mucha plata para comprar mucho pan, pero vive enfermo de cáncer, el estómago no le funciona el hígado, no le funciona el corazón y no puede probar un vaso de agua con azúcar. ¿Se da cuenta? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que es vida, es poder, es salvación, es liberación, es autoridad. De esa palabra vive el hombre. Y el decir hombre no se refiere al género, es una manera de dar a entender una persona, sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano. No solo de pan vive el hombre. Son prioridades, hermanos. ¿Qué busca usted cuando va a la iglesia? A Dios le interesa lo espiritual, que coma de lo espiritual. Porque cuando usted tiene lo espiritual, usted empieza a provocar lo espiritual en este mundo terrenal. Hermano, hermana, y cuando usted busca a Dios de lo espiritual, se niega a dormir, se niega a descansar, se niega a estar con su familia, se niega a estar pajareando por el mundo, o se niega a estar pidiendo ayuda al uno, pidiendo al otro, deme esto, bendígame con esto, deme pan, deme, dóneme. Y usted pone a buscar el pan de vida. Y no va a estar corriendo atrás de pidiendo ayuda a todo el mundo. Dios va a usar, si tiene que usar cuernos como en Elías para darle en su casa. Le va a dar pan, le va a dar carne. Es por eso, hermana, que cuando la cabecita está bloqueada, no comprendemos lo que Dios nos dice. Seguimos luchando y en la punta suelto o no suelto, creo o no creo, me voy o no me voy, dejo o no dejo, sirvo o no sirvo, ¿qué será? Este cristiano vive cansado y vive necesitado. Pero cuando la gente se busca y viene a buscar el pan de vida, sacrificando lo que tiene que sacrificar, por eso dice la palabra,
Busca primero el reino, primero, y el primero es primero, no hay nada encima del primero. Son prioridades. Si son prioridades, un evento social es su prioridad. Su prioridad, su trabajo es su prioridad. Si su prioridad es lavar su carro, es su prioridad. Si su prioridad es bañar a mis hijos, pues es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Por eso a mí cuando me dicen muchas cosas de aquí, de arriba, de abajo, de esto, de aquí, a mí me quedó muy claro. Primero el reino de Dios. Todo lo después sacaré tiempo. Primero el tiempo de Dios. Después nos venimos preguntando, pastor, ¿por qué yo no agrado a Dios? Son pequeños detalles que a Dios le dice mucho. Primero Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted viene acá, venga con el corazón dispuesto a comer del pan espiritual, para que no viva seco, seca, vacío, vacía, sin sentido y sin más anímicos espirituales. Aquí Dios nos da un pan sabroso, pan rico, pan bendecido, pan potente. ¿Se ha dado cuenta? Entonces venimos como el chavito con las piernas así cansados del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas de cuidado, sumérgeme. ¿Y cómo salimos? Salimos gorditos, robustitos, con nueva fuerza para salir a galopar la nueva semana. Pan bueno, pan de vida, hermana, ¿se da cuenta? Por eso dice la palabra, venid a mí cansado y trabajado, yo te haré descansar. Y te daré fuerzas como las de búfalo, pero te van a dar por el pan espiritual que Dios te va a dar. Porque vienes buscando a Cristo. Entonces se da cuenta, hermano, la palabra es tan clara, tan sencilla, no hay que serle tan duro. Es sencilla la palabra. Solo hay que tener el corazón dispuesto para entender. Ahora, si tú buscas el pan espiritual y tú recibes el pan espiritual, hermana, preocúpate de que siempre tengas ese pan espiritual. Porque así como Dios te da de gracia, también Dios espera que te des de gracia. Vamos más abajito en Lucas 11. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y se le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El amigo, ¿qué necesidad tenía? ¿De qué? Tenía hambre. ¿Pero qué fue a pedir? Pan. Siempre debemos estar predispuestos a dar el pan de vida a otros. Del mismo pan que Dios le da a usted, déle. Y lo que siempre digo, no tiene que seguir 20 cursos teológicos, seminarios, talleres, pastorales. No. Usted que está empezando y que en su corazón quiere compartir, muchas veces no tenemos que sonar ni religiosos porque somos canzones. Si alguien le cuenta un problema, dígale, vean, necesita, vean. Dios a mí me cambió la vida. Yo siento a Dios así, me ha dado paz, ha obrado así en medio de esta situación. Pero Dios real. Te invito, vamos a mi iglesia. ¿Se ha dado esa gente que predica? ¿Se ha dado cuenta de esa gente que predica en las calles? ¡Arrepiéntete, pecador! ¡Cristo ya viene! ¡Y te vas a ir al lago de fuego! ¿Usted cree que eso llamadas? No. Sorprende lo que Dios hace en su vida. Cómo Dios le ha cambiado, cómo siente a Dios, cómo Dios le fortalece cuando viene cansado cada 8. Cuéntele a Dios, cuente eso. Cuente lo que Dios ya ha ido haciendo en su casa. Cuente cómo Dios escucha las oraciones. Es la mejor manera. Es la mejor manera de hacer la obra. No, porque he visto Juan 3:16 escritas. No. Sea sencillo. Empiece con algo sencillo para alcanzar a la gente. Tremendo. Ahora, es tremendo, mis hermanos. Ahora, pues dice que tú tengas el pan para que des el pan a tu amigo. Y mira lo que dice.
dice aquí, hay otra promesa, el que pide, recibe. Y mire, hay gente que enseña esto en lo natural. El que pide, recibe, hermano. Pide tu casa, pide tu carro, pide, ¿sí o no? ¿Se da cuenta cómo está tan materializada y tan lejos de la verdad esta palabra? Porque si usted ve todo el contexto, Jesucristo estaba hablando del pan espiritual. Y el que pide pan espiritual, ¿qué pasa? Recibe. El que busca el pan de Cristo, ¿qué hace? Recibe. Y el que busca a Cristo, como decía en el versículo, el que viene a mí, le voy a dar de comer. ¡Haya! ¿Sí o no? No habla del pan terrenal específicamente. Jesucristo hablaba con parábolas de manera que sea un poco comprensible lo de lo espiritual al mundo natural. Entonces no es como yo he visto muchos profetas, pastores, longevos que predican, pide tu casa, cree por tu trabajo, cree por tu pareja, pide. No, está totalmente, distorsionada y prostituida la palabra. Pide tu casa, trae tu ofrenda, dame $500, dame la profecía, dame $1000. Si Deuteronomio 28:1 dice que cuando tú obedeces la palabra de Jehová, Dios, y la pones por obra, las bendiciones te alcanzarán. No dice que tú tienes que andar comprando y buscando y persiguiendo bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán, como los cuervos alcanzaron en el lugar donde estaba Elías, esperando la promesa de Dios. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche. Te alcanza. Usted preocúpese de vivir en la voluntad de Dios, de glorificar a Dios, de obedecer a Dios, de buscar el pan espiritual que Dios le quiere dar. Es tremendo. Ahora, vamos avanzando, si no. Dice que Jesucristo dijo, danos el pan nuestro de cada día hoy, versículo 4, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen daño. Otra versión dice a todos los que nos ofenden. Pero mire, hay versículos que tienen principios espirituales. Dice, perdona nuestros pecados, porque también. Y al decir también, no es opcional, es condicional. Que si tú pides perdón al Padre, también te estás llamado a perdonar a los que te han hecho. No es solo orar por orar. Y aún la palabra dice, todo aquel que cubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparte te alcanzará misericordia. Y aquí te dice que en la oración tú debes pedir a Dios por tus pecados perdón, pero que como así tú pides que el Padre te perdone, hay una condición espiritual que tú debes perdonar al que te criticó, al que te murmuró, al que te ofendió, al que te torció los ojos, al que te sacó la lengua, al que te lanzó el carro, al que te insultó en medio de la calle. Tienes que perdonar. No es opcional, es condicional. Jesucristo dijo que tú debes pedir perdón a Dios por los pecados y que tú también estás llamado a perdonar a los que te han hecho mal. Pastores, que usted ni sabe lo que me hizo que acabara este luz. Me convierto en joven. ¿Usted cree que ha perdonado? Pastores, que no saben cómo me hizo daño, pastor, y cada vez que me ¿usted cree que le sigue doliendo a perdonar? ¿Se ha dado cuenta cuando se mete una astillita en el dedo mientras no se la saque? ¿Qué pasa? Ay, está hinchado y punza y está rojo. Pero cuando usted se sacó eso que estorbaba allí, eso que le lastimó, ¿qué pasa? Cierra, cicatriza, ya no duele. Cuando usted algo le despierta emoción, ira, enojo, dolor, angustia, sufrimiento, tristeza, decepción, lo que sea, no ha perdonado. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Renuncia a esas emociones, ese pensamiento, a ese recuerdo, a esas palabras, declárese libre en el nombre de Jesús y deje en libertad a esas personas. Y hágalo diariamente, cada momento que usted pueda, hasta que usted sea totalmente libre. ¿Por qué, pastor, tengo que perdonar si usted no sabe lo que ha hecho? ¿Sabe cuál es la mayor causa de cáncer en el mundo natural que viene del mundo espiritual? La falta de perdón. Quizá la gente que estará incrédula se burlará, no creerá. Aún la palabra dice, el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, porque para este son locura, porque solo se han de comprender por el Espíritu Santo de Dios.
La mayor causa de enfermedades, casi el 90% de enfermedades, y aún está incluido el cáncer, es por falta de perdón. Y mientras no perdone, el cáncer no se le va. Así de trágico. Yo he visitado a varias personas con cáncer que siguen aferradas a no perdonar a que ya se les instruyó por la palabra. Aunque ya sintieron el poder de Dios empezando a arrancar eso que tenían dentro y les salió por todo, por vómito, por eructo, pero sintiendo la gloria de Dios y diciéndoles la palabra de que tienen que perdonar, no perdonan. Están matadas las enfermedades de cáncer por la falta de perdón. Y podemos vivir orando, pero no podemos estar perdonando. Porque Jesucristo te dice: Padre, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No es opcional, debes perdonar. Si tú no perdonas, así ores, tu oración tiene estado. Y tu oración no va a ser respondida. ¿Se da cuenta? Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Ahora, los que estamos en la iglesia, no es solo el hecho de agarrar como deporte, que ya sé que esto es pecado, voy y peco y regreso a la iglesia, Padre, perdona. Y sale a la semana a pecar aquí, a pecar allá, a pecar de obra, de palabra, de pensamiento y regresar el domingo, Padre, perdóneme. Y nuevamente salir así, lleva un patrón 1 año, 2 años, 3 años, vivimos muertos espiritual, enfermos de maldición, atormentados, depresivos, sin rumbo en la vida. Padre, perdóname. No. Cuando usted pide perdón, la palabra dice que confiesa su pecado y se aparta de este, hallará misericordia. ¿Quiere ser bendecido? Confiese su pecado y déjelo. ¿Quiere ser prosperado? Confiese su pecado y déjelo. ¿Quiere que Dios le ayude en su presente, en su futuro? Pida perdón por el pecado y acérquese a Dios. No es el deporte y la moda que se está dando en las generaciones dentro de las iglesias. Vivo pecando y vivo pidiendo perdón. Vivo pecando y vivo pidiendo perdón. Y digo peor. No, hermanos. Esta es una manera antibíblica y satánica de vivir dentro de una iglesia. Tremendo. Ahora, si usted no perdona, no va a ser perdonado. Y la palabra dice que lo que tú siembras, cosechas. Si tú no has sembrado perdón, ¿qué no vas a cosechar? Perdón. Si tu alma está enferma, amargada, torturada, afligida, angustiada, dolorida, atormentada por ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, cualquiera sea la situación, la condición de lo que te hicieron, ¿qué va a sembrar un alma enferma? Enfermedad. ¿Y qué vas a cosechar? Enfermedad. Todo lo que siembras, cosechas. Es necesario el perdón. En algún momento de nuestras vidas, yo digo más, si ya sé que estoy a punto de perecer de un cáncer, perdona. Porque yo creo que no es justo, ¿no? En mi entendimiento de que si ya padezco hasta aquí, sé que voy a morir, y si no perdono me voy al infierno, ¿cómo quiero ir a sufrir por la eternidad? Y más allá de eso, es que en esta vida yo pueda ser restaurado. Y no tengo un final así de trágico por no querer abrir mi entendimiento y mi corazón de que debo perdonar. Y perdón, hermanos, que aún con las redes sociales les sale tan claro, pero no es sabio ni inteligente la acción. Yo creo que no nadie se merece un final así, pero lo que siempre digo, el cristiano juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo, el diablo roba, mata y destruye. Y si por negarse a perdonar usted va a morir de cáncer y va a ir al infierno a estar con el diablo por la eternidad, yo pienso, hermano, es una segunda oportunidad y perdone de corazón para que pueda ser libre, sanar y restaurar. Y no se pierda, sino que vaya a la vida. Pero la opción está en usted. Amén. A ver, ¿qué más dicen mis hermanos? Vamos allí. Para ir concluyendo, dice: Padre, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mire lo que dice: y no nos dejes caer en la tentación. La Reina Valera no me gusta mucho, porque ¿qué dice? Y no nos metas en tentación. La palabra es muy clara, y ahí está mal la traducción en esta Reina Valera. Por eso siempre buscar nuevas traducciones. Yo trabajo mucho con la traducción lengua actual, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. ¿Sí? Entonces, si quizás Dios habla hoy que es la más civil a la raíz de la Biblia. La otra palabra dice: Padre, y no nos dejes caer en la
una tentación. Recuerde que la palabra dice que Dios no tenta a nadie. Entonces, cuando aquí la Reina Valera dice no nos metas en tentación, Dios no le va a dar tentando a nadie, porque Dios no puede ser tentado y ni tenta a nadie. El único que tenta, ¿quién es? Satanás. Entonces, cuando la otra versión dice no nos dejes caer en la tentación, sí, Jesús te estaba diciendo que cuando tú ores le pidas a tu Padre que te ayude a no ser débil y a sucumbir en la tentación. El que pide, ¿qué pasa? Recibe. Si tú le pides a Dios, ayúdame Señor, porque en esta área sigo pecando y yo no puedo, ayúdeme, ¿qué va a hacer Dios? Me va a ayudar. Porque el que pide, recibe. Por eso hay gente que aún va a la iglesia y sigue fumando. ¿Por qué? Porque no le pide ayuda a Dios, no le dice, Señor, confieso mi pecado, sé que esto es abominable a usted, yo reconozco que no puedo y yo le pido, ayúdeme Señor. Cuando usted pone la fe, sabe que puede Dios, el poder. Y si usted se atreve a creerle que Dios le puede ayudar, Dios le va a dar el poder para ayudarle y usted va a ser libre de ser pecado. Por eso dice que le pidas a Dios Padre, no nos dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor. Porque ¿sabe dónde el diablo le va a tentar a caer? No es en lo que usted está fuerte y tiene dominio propio. Le va a tentar para que caiga en lo que usted esté. Y por eso dice que Jesús le enseña a orar, Padre, no nos dejes caer en esta tentación. Si usted no le pide ayuda a Dios de que le saque de ese pecado, de esa desobediencia, de eso que es malo ante Dios, así usted vaya a la iglesia, Dios no le va a ayudar. Porque a donde Dios no le invitan a vivir, a orar, a operar sobrenaturalmente, Dios no puede hacer nada. Porque recuerda que tú y yo tenemos libre albedrío. Y donde no hay necesidad de Dios no puede estar allí. ¿Por qué cree que en el mundo hay tanta pobreza? Ya lo que mencionamos ayer en el ayuno y la oración. ¿Por qué cree que hay tanta pobreza en el mundo? Aunque la gente es bien pobre, prefiere buscar brujos, chamanes, pásame el huevo, que la ayudita y la limpie, las 7 potencias, la colonia, la vela, la virgen, el santo. ¿Cómo viven? Igual y peor que antes. Que no le piden a Dios ayuda. Y el enfermo que va al curandero, al brujo, al chamán, a los profesores espirituales, ¿cómo están cada vez? Peor. Y no solamente maldición a su vida, sino a su descendencia, porque recuerden lo que dice en Génesis 20, de 4 al 6, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le abominan a Dios. Entonces, hermana, si usted no le pide a Dios ayuda para salir de esa área que usted es débil y que cae en la tentación, nunca va a caer. Porque el que pide, recibe. Dios jamás le va a tentar, el que tente a ser fiado. Hermana, entonces, Dios nunca quiere que usted caiga en la tentación. Y es por eso que la gente no cambia. Mire lo que dice Santiago 4:7, con esto vamos concluyendo. Santiago capítulo 4 versículo 7. Tremenda la palabra de Dios. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Cuando usted le pide, Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo, Señor, me someto a usted, y tú resistes al diablo, el diablo va a ir de vosotros. Y tú vas a dejar de estar cayendo en esas tentaciones. Pero pide ayuda, hermano. Pídele al Padre que te ayude, que te fortalezca en eso que tú no puedes dominar y que te está dominando y te está apartando, matando o enfriando de la presencia de Dios. Si tú ya sabes que tu vida espiritual no es la misma que antes, pídele ayuda. Y si usted todavía no ha sido activado en lo espiritual, pídale a Dios ayuda, ayúdame a creer, ayúdame a recibir, ayúdame, Señor, a tener su espíritu. Porque el que pide, recibe. Amén. Entonces se da cuenta que el Padre Nuestro no ha sido tan sencillo y tan de memorización como la gente y la religión te enseña. Implica fe, implica obra, implica obediencia, implica buscar a Dios y el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios va a ir operando. No es nomás de religión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y no nos hagas mal. Amén. Y podría hacer mis cosas.
al mismo pecado, al mismo desconocimiento, a la misma rebelión contra Dios. Yo les pregunto, ¿ha cambiado su vida? ¿Cuántos años llevan en ese patrón? ¿Cuántos años llevan en esa religión recetando eso? ¿Cuántos años? ¿Está dispuesto por algo que aquí es temporal perder la eternidad de Dios? Cuando Jesucristo te enseñó a orar, te decía eso. Y no entré, como dije, a más profundidades. Si se dan cuenta, solo tocando así los principios que Dios quería que ministre hoy, 1 hora de fe. Porque lo profundo de Dios es infinito, hermanos. Entonces, cuando usted ore, preocúpese de no ver a Dios solo como Dios lejano y distante, ese Dios apartado, anciano, abuelo que está sentado en un trono esperando que falles para lanzarte un rayo. No, es tu Padre. Y como tu Padre quiere bien, como todo Padre. Por eso dice en la Biblia que aún los malos, que los padres de esta tierra, siendo malos, saben dar buena cosa a sus hijos. Que cuál padre en esta tierra, dice, no hay un padre que si un hijo le pide carne le dé una culebra, no. Entonces, ¿cuánto más tu Padre Celestial que está en el cielo? Pero mírate como Padre. Dile, Padre, a tu Padre alábale, adórale, reconoce su grandeza, su poder, su santidad, para que tú comprendas la esencia del Padre y tú seas movido a esa esencia del Padre. Pide que el reino de Dios venga acá, la santidad, la liberación, la sanidad, el poder, la verdad, para que tú, tu casa, tu familia, la nación en la que vives sea libre. Venga tu reino a nosotros. ¿Se da cuenta? Hágase tu voluntad, pero si ya Dios te reveló su voluntad, hazla, muévete para que seas bendecido y prosperado, para que seas como muro fortificado de bronce, como dice la palabra, conviertas en ellos a ti más tú no a ellos, para que Dios se agrade de ti, de que vives en la voluntad de Dios y que tengas a Dios y el reino de Dios a tu favor. ¿Qué más dice la palabra? No nos dejes caer en la tentación, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Perdona y pídele al Padre ayuda para que tú camines enderezado. Por eso dice la palabra que cuando ya estés cerca del día de vuestra redención, que te levantes tu cabeza, es decir, endereza tu vida, hermano. Ahora se da cuenta, la oración no es solo memorizar, tiene más principios y van a cambiar tu vida. Si oras, pide perdón, pero también perdón. Y si hay algo que estás fallando, pídele al Señor, para que no caigas en la tentación y para que el diablo no te diga,